espiritual. Ahora, es importante que nosotros podamos entender que en este camino, en esta carrera espiritual, ¿verdad? Hay diferentes etapas. Amén. Hay diferentes etapas en nuestra carrera espiritual, de las cuales nosotros tenemos que estar conscientes y saber, hermanos, que lo que pasamos en un momento dado, lo que está sucediendo en nuestra vida, es algo que tiene un principio y tiene un fin, una etapa, ¿verdad? Es un espacio de tiempo, es solamente temporal. Entonces, el problema está cuando nosotros nos estacionamos en cierta etapa, en cierta parte del camino y no queremos avanzar, no pasamos de esa situación. Entonces, vamos a ir a 2 de Corintios, que es el texto que tenemos en esta mañana. 2 de Corintios 12:10 es el texto que tenemos para este momento. Gracias, Jesús. 2 de Corintios 12:10. ¿Lo tienen? 2 de Corintios 12:10 dice: por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Amén. Nuevamente entonces leemos 2 de Corintios 12:10. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Amén. 2 de Corintios 12:10. Está hablando el apóstol Pablo aquí, amén. Y si nosotros leemos, vamos a leer un poquito atrás, en el versículo 7. Dice: y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Amén. Encontramos entonces el apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo nos puso como ejemplo la carrera espiritual. Él está consciente de la carrera espiritual, ¿verdad? Él está consciente, hermanos, que hay diferentes etapas y las describe él aquí en el versículo 10, ¿verdad? Hay tiempo de que se siente débil, hay momentos donde tiene enfrentas necesidades, persecuciones, en angustias, dice, pero en todo esto, ¿verdad? Dice, cuando yo soy débil, en mí se manifiesta el poder de Dios, ¿verdad? Y entonces soy poderoso. Entonces, este es nuestro texto para memorizar. Acuérdense que estamos memorizando la palabra del Señor, anótelo para que lo memoricemos, lo tengamos presente. Entonces, la vida espiritual, hermanos, la vida espiritual consta de varias etapas y vamos a verlas en esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver que en este camino crucificado hay diferentes etapas y la número 1 es etapas de desierto o sequedad, ¿sí? En nuestro camino espiritual, hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad?, que tenemos, vamos a verlo en una balanza, o bueno, imagine una balanza. Nosotros tenemos un lado del don, donde el Señor nos da todo, ¿verdad?, como un regalo,
como recibimos la salvación, recibimos el Espíritu Santo, recibimos el nombre de Jesús y experiencias que hemos tenido con Él, no nos ha llevado tiempo o esfuerzo, sino las hemos recibido en el momento como un regalo. Pero el Señor también en esa balanza tiene un lado de desarrollo moral, ¿verdad? De crecimiento, donde nosotros tenemos que trabajar con nuestro corazón, tenemos que tomar decisiones para poder avanzar, poder crecer. Y entonces estas experiencias que vamos a ver están del lado del crecimiento. ¿Sí, hermanos? Del lado del crecimiento, el Señor permite que nosotros tengamos momentos de desierto, de sequedad, con un propósito, hermanos. Dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Entonces vamos a ir a la Escritura y tenemos ahí Deuteronomio 8:15. Vamos a ir ahí. Y estas son etapas que la mayoría de los que hemos estado aquí las hemos experimentado. La que en un momento nosotros experimentamos esa emoción de orar, la emoción de leer la palabra, de venir a la iglesia, pero que después tenemos que elegir hacerlo aun cuando nosotros no lo sentimos. Amén. Entonces Deuteronomio 8:15 nos dice en la Escritura. ¿Lo tienen? Dice la Escritura: que te hice caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ninguna agua había, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para la postre hacerte bien. ¿Sí? Y digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Sí, hermanos? Entonces el Señor le dice que lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para probar su corazón. Dice, lo llevó a un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes. Lo llevó, dice, para afligirlo y para probarlo. ¿Para qué? Para más adelante hacerle bien. Entonces, el Señor llevó al pueblo de Israel, y si usted lee aquí, hermanos, en el encabezado de la Escritura, dice los peligros de la prosperidad. ¿Sí? En los peligros de la prosperidad dice, y acuérdate de tu Dios. Es el tema que toca estos capítulos. El pueblo de Israel, el Señor lo había bendecido, el Señor lo había prosperado. En el pueblo de Israel todo estaba bien, pero el Señor dice, ¿verdad? Dice, yo voy a llevarte al desierto para probar tu corazón. Te voy a llevar al desierto, ¿para qué? Para mostrarte lo que hay en tu corazón, porque no digas en tu corazón que tu mano que te ha prosperado y te ha enriquecido. Entonces, nosotros en nuestra vida espiritual experimentamos tiempos de desierto, ¿verdad? Donde nuestro corazón es probado, donde nosotros somos llevados a ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Y para qué? Para afirmar decisiones o tomar decisiones correctas. Cuando todo está bien en nuestra vida espiritual, vida material, emocional, en la familia, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, lo atribuimos a nuestra capacidad, a lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros podemos hacer. Pero dice el Señor, ¿verdad? Que Él viene a probar nuestro corazón, y cuando nos lleva al desierto, cuando nos lleva al lado de la aflicción, ahí brota lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Verdad? Hay gente que ha podido caminar con el Señor cuando todo está bien, pero cuando viene alguna contrariedad en su vida, ¿verdad? Brota el enojo, brota la ingratitud, ¿verdad? Brota el orgullo, ¿verdad? De decir, ¿por qué estoy siendo afligido? Yo no merezco esta situación,
¿verdad? Yo he hecho esto, aquello y merezco bendición, merezco prosperidad. Y el Señor dice, llevó al pueblo de Israel ahí, imagínense un desierto. ¿Sí? ¿Qué hay en el desierto? Bueno, en el desierto hay sequedad, ¿verdad? En el desierto hay sequedad, hay un sol intenso, hay un frío intenso, ¿verdad? En el desierto, como dice la escritura aquí, dice, hay serpientes ardientes, ¿sí? Hay serpientes ardientes y hay escorpiones, ¿sí? Entonces, ir al desierto, ¿verdad? A veces nos imaginamos, al buscar alguna imagen, ¿verdad? Había muchas imágenes donde como podríamos decir, pues hay pura arena, no hay nada, ¿sí? Pero tomé esta imagen porque en el desierto sí hay vegetación, hay animales, ¿sí? Y la escritura dice, lo llevó ahí. Para el pueblo de Israel no fue como un día soleado, ¿verdad? Como quien va un día soleado dice, pues me aguanto el sol, ¿verdad? Me aguanto la sed. Sino fue realmente un lugar de prueba, porque dice, había serpientes ardientes. ¿Y de qué nos hablan las serpientes ardientes? De espíritus que atacan, ¿verdad? Si pudiéramos decir de esas serpientes, ¿verdad? De fuego que vienen y atacan. Entonces, cuando nosotros somos llevados al desierto, a la sequedad espiritual, ¿verdad? Al calor de las situaciones, ¿verdad? Al extremo de todas las cosas, porque a veces no es solamente que estemos en una situación de aflicción normal que estamos acostumbrados a pasar, sino al extremo del problema, al extremo de la situación. Ese es el desierto, el clima es extremoso, ¿no? Entonces, cuando Dios permite, ¿verdad? Las cosas nos lleva al extremo de la situación, del problema o de la enfermedad. Y ahí, hermanos, ¿verdad? Es un campo propicio para que el enemigo ataque. Eso es lo que tenemos que aprender del desierto. En el desierto es un lugar propicio para que ataquen espíritus, ¿sí? Así como aquí en el desierto dice que había serpientes ardientes. Y si nosotros recordamos, ¿verdad? Por ejemplo, en aquella ocasión cuando el pueblo de Israel fue mordido por serpientes, ¿sí recuerdan? Dice que hubo gran mortandad. ¿Por qué? Por la mordedura de esas serpientes. Fue necesario que se hiciera una serpiente de bronce, ¿verdad? De metal, para que fuera levantada representando al Señor Jesucristo, que iba a ser puesto en la cruz del Calvario para llevar el juicio. Y sobre esa lección aprendimos, ¿verdad? Que todo aquel que levantara su vista a para ver esa serpiente era sanado y no moría. Pero aquel que rehusaba ver, ¿verdad? Esa serpiente de metal, de bronce, entonces moría. Porque la mordedura de la serpiente, ¿verdad? Trajo mortandad. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos pasando por periodos de sequedad, tenemos que estar conscientes de verdad que el enemigo va a venir con espíritus para atacarnos. Para atacar, y cuáles son los primeros pensamientos que el enemigo siembra en nosotros, ¿verdad? El Señor, como si eres cristiano, cómo el Señor permite que pases por esta situación. El Señor ya te abandonó, el Señor ya te dejó, el Señor no te oye, el Señor es injusto, Dios es injusto. ¿Cómo te permite que tú estés pasando esta situación? Si tú oras, tú, ¿verdad? Te has separado, tú eres fiel, ¿por qué entonces estás pasando por esta situación? ¿Sí? Y empieza esos espíritus a atacar nuestra mente, porque los espíritus atacan en nuestra mente. Somos atacados en el desierto, ¿por qué? Por nuestros pensamientos, por los pensamientos que siembra el enemigo, por las voces que vienen y hablan a nuestro oído y siembran en nosotros desconfianza en la naturaleza del Señor. Hermana Martinita, ¿puede abrir un poquito la puerta para que circule el aire, el oxígeno?
Gracias. No hace tanto frío afuera, ¿verdad? Como sí podemos. Entonces, ataca con nuestros pensamientos. ¿Alguna vez usted ha tenido un pensamiento que usted está pasando por una situación, viene un pensamiento y le empieza a sentir enojo, le hace sentir enojo, le empieza a hacer sentir frustración, le empieza a sentir ganas de dejarlo todo y abandonarlo todo? ¿Sí, hermanos? Y mientras más lo detenemos en nuestra mente, más fuerte que se hace esa emoción, ese sentimiento en nuestro corazón. Porque son las serpientes del enemigo, esas serpientes del enemigo que vienen a atacar cuando nosotros estamos siendo llevados al desierto. Pero ahí es donde dice el Señor, yo te llevé, dice, y te hizo caminar por ese desierto. ¿Por qué el Señor nos hace caminar por ese desierto? Porque es parte de nuestra carrera espiritual. El pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto para llegar a Canaán espiritual. ¿Sí, hermanos? Ellos tuvieron diferentes paradas, pero tuvieron que caminar por el desierto porque era la forma de llegar a Canaán. Entonces, ¿por qué el Señor permite desiertos en nuestra vida, sequedad en nuestra vida? Porque es parte de lo que tenemos que aprender en nuestra jornada espiritual. Pero si nosotros entendemos en esta mañana que el Señor lo permite y nos hace caminar por en medio del desierto para probar nuestro corazón, hermanos, entonces podremos trabajar con lo que brota de nuestro corazón cuando estamos ahí. ¿Sí, hermanos? Si nosotros podemos detectar qué es el enemigo, qué es el desierto, entonces yo puedo buscar al Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres lograr en mí en medio del desierto? Y como en el desierto brota, hermanos, lo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces tenemos bastante material para trabajar con nuestro corazón, ¿sí? Tenemos suficiente luz en el desierto para poder ver lo que hay en nuestro corazón y poder venir al Señor y decirle, Señor, tú estás probando mi corazón y mira lo que está brotando. Tú me estás poniendo en el desierto, ¿verdad? Y dice, vienen pensamientos, vienen sentimientos, Señor, pero clamo tu sangre. Amén, clamo tu sangre, Señor, dame victoria sobre esto. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos la sangre del Señor Jesucristo y tenemos la palabra. ¿Verdad? Dice que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto. Amén. ¿Y qué dice la Escritura? Fue llevado al desierto ¿para qué? Para ser probado. Aquí encontramos ese principio. El Señor Jesús también fue llevado al desierto para ser probado. Siendo el Hijo de Dios, siendo sin pecado, ¿verdad? Él fue probado. Y el enemigo vino a tentarle en 3 ocasiones y el Señor lo venció con el poder de la palabra. Amén. Entonces tenemos el poder de la palabra, amén, para poder confesar la palabra, para poder clamar la palabra, para poder levantar la palabra, y todo pensamiento y todo sentimiento que el enemigo quiere sembrar en nuestro corazón, hermanos, podamos atacarlo y podamos vencer. Nos pone pensamientos, a nadie le importas, nadie te hace caso, ¿verdad? Tanto esfuerzo que haces, tanto que buscas a Dios, tanto que has hecho por la iglesia, tanto que, sí, tanto que has hecho por la familia, y empieza a sembrar en nuestros pensamientos. Pero cuando nosotros clamamos la palabra, dice que el enemigo, después de que le tentó 3 veces, ¿verdad? Se fue. Lo dejó, ¿verdad? Se fue. Y el Señor, estando ahí en el desierto 40 días de ayuno, lo venció con el poder de la palabra. Escrito está. Amén. En 3 ocasiones el Señor le venció en esta tentación. Las 3 veces lo venció con el poder de la palabra. Amén. Entonces, hermanos, parte de nuestro camino espiritual es desierto. ¿Sí, hermanos? Es desierto, y el Señor ahí
nos lleva ¿para qué? Para que podamos ser probados y podamos tener victoria a través del poder de la palabra. Dice la Escritura, ¿verdad? Resistid al diablo y el diablo ¿qué? Huirá de vosotros. Entonces, cuando viene un pensamiento, hermanos, tú y yo tenemos que clamar la sangre, tenemos que clamar el Espíritu, tenemos que utilizar la palabra, amén. ¿Sí, hermanos? Cuando nos sentimos solos, porque la soledad está en el desierto también, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos agobiados por alguna situación, amén, está el poder de la palabra para poder vencer, amén. Entonces, el Señor, hermanos, nos ha dado poder para vencer en el desierto. Entonces, el siguiente punto que vamos a ver dice etapas de deseo por oír la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí cómo en un momento dado podemos tener el desierto, ¿sí? La sequedad, el tener que escoger, sin sentir, ¿verdad? Porque los cristianos caminábamos por convicción, no por emoción, amén. Y en el desierto no se sienten ganas de nada, está uno seco, ¿no? Y retomando el punto anterior, podemos sentirnos secos, ¿no? Pero nuestro Dios es un Dios que tiene poder de resurrección, ¿sí? ¿Se ha sentido alguna vez seco espiritual? Que usted viene a la iglesia o dobla sus rodillas en su casa, pero no puede ni abrir la boca para orar porque se siente seco, ¿sí? Pero hay algo maravilloso en eso. Cuando uno se siente seco y va a la cruz del Calvario y empieza a ver las manos clavadas del Señor Jesús, los pies clavados, sus heridas, uno lo puede ver a través de la fe en la cruz del Calvario, hermanos. Uno sale de ese momento de oración con lágrimas en su corazón. Si alguna vez usted se ha sentido seco, que no puede orar, que no puede leer la Biblia, que no tiene ganas de hacer nada para el Señor, vaya a la cruz del Calvario y empiece a decir: Señor, gracias, porque aunque yo no siento nada, pero tú moriste por mí. Señor, gracias porque no merezco tu sacrificio, pero gracias porque llevaste todo ese castigo sobre ti. Señor, gracias. Y uno empieza a ver la cruz del Calvario y agradecer, hermano, y su corazón de uno no puede seguir seco. Porque ver al Señor Jesús y ver el gran amor que Él tiene por nosotros, hermanos, quebranta nuestro corazón. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que hubo un valle de huesos secos. ¿Sí? Y dice el profeta: Señor, ¿vivirán estos huesos secos? Solo tú lo sabes, ¿verdad? Dice, profetiza sobre ellos. Entonces, hay poder en la palabra. Cuando nosotros nos sentimos secos, necesitamos tomar la palabra y necesitamos profetizar sobre nuestra sequedad. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor no quiere que nosotros le sigamos por emoción. Porque el Señor no está buscando un pueblo, una iglesia que le busque por conveniencia. Él está buscando un pueblo que decida dentro de su ser seguirle por donde quiera que Él va, en las diferentes etapas de su caminar espiritual. Él está buscando un pueblo, hermanos, que le ame. Amén. Y que no importa las circunstancias, hermanos, permanezca que fiel a Él. Él está buscando un pueblo, hermanos, les repito, no está buscando el que camine por emoción, porque la emoción se acaba. Está buscando un pueblo que decida caminar con el Señor a pesar de todas las cosas. Entonces dice la Escritura, ¿verdad? Profetiza sobre ¿qué? Sobre estos huesos secos. Y cuando Él empieza a profetizar, entonces dice que se levantan. Esos huesos se unen, esos huesos se llenan de nervios, tendones, tejido y se levanta un ejército. Amén. Entonces, hermanos, sentirse seco espiritualmente no es justamente una inconveniencia, un problema, es una oportunidad. Amén.
Es una oportunidad de ¿qué? De usar la palabra y profetizar. Es la oportunidad de no sentir nada, pero levantarte con la decisión de caminar y en ese momento crecer, ya no por don, sino es crecimiento. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hermanos, es aquí cuando el Señor nos trae al desierto y nos dice, hijo, aunque no sientas nada, ¿quieres caminar conmigo? Como veíamos con Noemí, ¿verdad? Aunque yo ya no pudiera darte nada más, ¿serías capaz de caminar conmigo? ¿Sí, hermanos? Y los que hemos estado en el desierto sabemos lo que es estar ahí. No sentir nada, pero estamos aquí porque hemos elegido decirle, Señor, no por emoción, sino por elección estoy y escojo por ti y escojo llegar a esa estatura del varón perfecto. No siento nada, pero con lo que he recibido atrás es suficiente, Señor. Y en ese momento tú doblas de desierto, tú doblas tus rodillas y no empiezas a interceder. Tienes que orar en petición porque te sientes seco. Y lees la palabra y la lees y no entiendes porque estás en el desierto, pero la estás leyendo, estás escogiendo. Y cuando el Señor ve que estás decidido, como veíamos el domingo en la noche, ¿verdad? Como Ruth, a decirle, Señor, no importa que sea el desierto, yo quiero ir contigo, yo quiero caminar contigo. El Señor te lleva a otra etapa. Amén. Porque el propósito de Él es que nosotros crezcamos. Y crecemos cuando escogemos sin la emoción. Entonces, hermanos, el poder para vencer el desierto está en el profetizar la palabra de Dios. Amén. De poder levantarnos y confesar con toda certeza la palabra de Dios. Entonces dice que el Señor también nos da etapas donde nosotros deseamos y anhelamos la palabra de Dios. En el desierto no deseamos, no sentimos, pero el Señor nos lleva a otro tiempo donde nosotros podemos desear oír la palabra de Dios. Encontramos a Lucas 5:1. Lucas 5:1. Si leemos. Y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Dice aquí que la gente que se agolpaba para oír la palabra de Dios. Usted ha estado, pues vamos a ponerlo así, ¿ha visto cuando la gente se agolpa para ver algo? ¿Qué es? ¿Cómo podemos describirlo? Corre, ¿verdad? Corre, va apresuradamente, va rápidamente, ¿verdad? Por avanzar, se empujan, ¿sí? Quieren, por ejemplo, los partidos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando es la entrada, aunque, bueno, no sé cómo es la dinámica, pero algunos tienen lugar en el estadio, ¿sí? Algunos tienen, pero otros no, ¿verdad? Otros no. Entonces, los que no tienen lugar, ¿cómo hacen? Pues son los primeros que están formados, son los primeros que están, y abren las puertas del estadio y todos a correr, ¿verdad? Así como también nos pasa cuando vamos a convención, gracias a Dios, ¿verdad? Ya está la fila para entrar a convención y como ahí no hay apartados, ¿verdad? Entonces todo el mundo a correr porque tenemos ese deseo de oír la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios que en ese lado ya les ganamos, ya nos parecemos a eso del fútbol, ¿verdad? Porque ¿qué manifiesta la gente, por ejemplo, que va a un estadio? El deseo de estar ahí, de ver el partido, de ver a su equipo, ¿sí? De verlo ganar. Entonces, cuando nosotros vamos a convención, ¿verdad? Podemos mostrar ese deseo de oír la palabra de Dios. Va a venir la hermana Hicks, ¿verdad? Cuando en aquellos tiempos venía la hermana Hicks, vamos todos a convención, ¿verdad?
casi toda iglesia completa se iba a convención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabíamos que traía palabra nueva, palabra fresca, ¿verdad? Que nos iba a traer el pan que necesitábamos para los siguientes pasos, ¿verdad? Y esa hambre, ¿verdad? Pero esa hambre también la tenemos que tener aquí cuando venimos a la iglesia, el domingo, amén. Y todavía no veo que se agolpen en la puerta para entrar a la casa de Dios. Todavía no llegamos y está la fila para entrar y oír la palabra de Dios o para buscar a Dios, ¿verdad? ¿Cuánta prisa tenemos nosotros en nuestro hogar para oír la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, Dios pone etapas, pone tiempos donde dice el Señor, Él pone hambre en nuestro corazón. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice, es el pan que nosotros necesitamos. El pan es la palabra de Dios es esa agua que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para vivir. Amén. Veíamos en la escritura, la palabra de Dios está representada como pan y como agua. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa hambre y esa sed por la palabra de Dios. Y Dios permite, hermanos, que pasemos por tiempos donde tenemos que llenarnos de ese pan, porque sabe que viene tiempos, ¿verdad?, donde nosotros vamos a necesitar de ese pan. ¿Sí, hermanos? Usted sabe que hay momentos en nuestra vida donde hemos pasado por situaciones y ¿qué sucede? Que en ese momento de prueba y de necesidad, el Señor nos trae a la memoria, el Espíritu Santo, esa porción que nos alimenta y nos fortalece en tiempo de necesidad. ¿Sí, hermano? Usted no tuvo tiempo de abrir su Biblia cuando le vino esa situación, pero el hecho de que usted aprovechó la etapa, amén, de ese deseo ferviente por la palabra de Dios, tiene de dónde alimentarse. Con esto estoy diciendo, hermanos, que todos los días nosotros tenemos que leer la Biblia, pero hay tiempos donde Dios abre para nosotros, donde nos da el tiempo de manera especial y nos da la revelación de su palabra. Usted lo ha visto en su caminar. Hay veces que oímos la palabra, repasamos la palabra, pero hay tiempos donde Dios, hermanos, nos da abundantemente de su palabra. La podemos entender, la podemos abrazar, la podemos guardar. Amén. Son tiempos específicos donde más adelante, cuando nosotros no podamos abrir nuestra Biblia, porque no estamos en la casa, porque no la llevamos a ese lugar, pero pasamos por una situación, ahí está la palabra de Dios. Sí, hermanos, ahí está la palabra de Dios. ¿Para qué? Para alimentarnos en esa necesidad. Entonces dice que esta gente, ¿verdad? Dice, se agolpaba para oír la palabra de Dios. Así debe ser en nuestra vida, hermanos, buscar la palabra de Dios, apresurarnos para buscar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, porque en ella está la fortaleza que nosotros necesitamos. La siguiente etapa que el Señor también nos lleva, ¿verdad? Son etapas donde nosotros podemos tener ese deseo por ganar almas para Cristo. Y hermanos, es un mandamiento. Bueno, es una orden que el Señor les dio a los discípulos, nos la da a nosotros a través de esa escritura, ¿verdad? Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y sabemos que es una orden, pero hermanos, también el Señor nos lleva a esta etapa donde el Señor pone fervor en nuestro corazón por las almas. ¿Amén? ¿Sí, hermanos? Donde no solamente vas a hablarle al que está cerca a tu lado, sino vas a ir a buscar a aquel que no ha recibido a Cristo como su Salvador. Sí, hermanos, que el Señor te mueve ¿para qué? Para comprar folletos y para ir a repartir folletos. Que el Señor te mueve, te lleva ¿para qué? Para que puedas ir a un hospital y predicarle a los familiares que están afuera. ¿Sí? Son etapas. Entonces dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas 4:28.
Juan, gracias. Estoy en Lucas. Yo estoy en Lucas y, perdón. Juan 4:28. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Es del vecino o es de ahí arriba? ¿Es del vecino? No, es que no sé, luego a veces allá arriba, si se han fijado que cuando ponen algunas grabaciones o cantos que están en la computadora se activan. Estamos orando y ahí de repente se prende. Entonces yo dije, no, pues, ¿lo tienen? Juan 4:28 al 29. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizá este es el Cristo. ¿Sí? Entonces, esta mujer fue a la ciudad ¿a qué? A predicar. Fue a decirle a los que estaban en la ciudad, ¿verdad?, que el Señor Jesús le había mostrado, ¿verdad?, su vida y que tal vez Él era el Cristo. Y los hizo que ellos vinieran. Dice que estos vinieron ¿a qué? A Jesús. Amén. Entonces, hay tiempos, hermanos, donde el Señor quiere que nosotros tengamos ese deseo por ganar las almas. ¿Sí, hermano? ¿Alguna vez de manera especial el Señor ha puesto compasión en su corazón por la gente que no lo tiene como Salvador? ¿Sí? Cuando oímos, cuando vemos lo que sucede a nuestro alrededor, el Señor prende nuestro corazón con un deseo. Háblale, dile que hay una esperanza, háblale, dile que hay una solución, mira que hay una salida. Debemos aprovechar esos tiempos, hermanos. ¿Sí? No, está bien que nosotros caminemos, que nosotros estemos creciendo en la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Pero el Señor quiere también poner en nosotros el deseo de ¿qué? De ganar las almas. Amén. Entonces, es parte del camino. A veces nos enfocamos a nosotros mismos, al crecimiento, ¿verdad?, al desarrollo personal en Dios, pero el Señor, en parte del camino quiere que nosotros tengamos esa pasión por las almas. Amén. Esa pasión por los necesitados. Decía alguien, dice, no, yo no oigo las noticias porque yo no quiero saber, no quiero estar preocupado, yo no quiero saber nada. Dijo, yo aquí con mi familia y ya que Dios nos bendiga a nosotros. Digo, pues eso es un poco egoísta y absurdo, ¿verdad? Porque no podemos meternos en una burbuja, ¿verdad? ¿Que no? Tarde que temprano, ¿verdad?, las situaciones también nos pueden tocar a nosotros. ¿Sí? Tarde que temprano las situaciones van a venir, pero yo necesito, ¿verdad?, ver la necesidad del mundo. Es más, necesito ver las señales que el Señor está poniendo. Amén. Porque Él viene pronto. Entonces, el Señor desea que nosotros tengamos amor por las almas. Vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces dice, etapas de intenso servicio. ¿Sí? También el Señor quiere que le sirvamos. En nuestro camino espiritual también hay tiempos de ¿qué? De servicio. Amén. Y vamos a la escritura, a Segunda de Crónicas 34:10. Estamos hablando de las diversas etapas que hay en nuestro caminar espiritual. En este camino crucificado, ¿verdad?, hay varias etapas en las cuales nosotros tenemos que crecer, desarrollar. 34, Segunda de Crónicas 34:10.
Dice, y entregándolo en la mano de los que hacían la obra, eran sobrestantes en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar en el templo. Amén. Entonces también dice que aquí la escritura que estamos hablando del reinado de Josías. Amén. Dice la escritura en este capítulo, estamos hablando del niño rey, porque Josías tenía 8 años cuando llegó a ¿qué? A reinar, ¿verdad? Con la ayuda de su madre, con la ayuda de los consejeros, pero él a esa edad llegó a reinar. Y dice, ¿verdad?, que él buscó al Señor con todo su corazón. Él derribó los altares que estaban ahí, se habían construido, ¿verdad? Y él buscó el libro de la ley para saber cuál era la voluntad de Dios. Pero dice aquí, ¿verdad?, que en todo eso dice que había gente que trabajaba en la casa de Jehová para reparar y para restaurar el templo. ¿Ven? Entonces, hay un lado espiritual en el cual yo debo crecer, tengo que desarrollarme, ¿verdad? Hay un lado espiritual en el cual yo tengo que crecer, pero también hay tiempos en los cuales nosotros tenemos que trabajar para construir, para edificar la casa del Señor. Amén. Y ahí es necesario, hermanos, que todos nosotros, ¿verdad?, pongamos el hombro para el servicio del Señor. Hay muchos de nuestros hermanos que son ujieres, diáconos, que tocan, que cantan, que hacen talento, ¿verdad?, que hacen el aseo, pero dice, el Señor nos ha llamado ¿a qué? A hacer un trabajo a cada uno de nosotros. Maestros de escuela dominical, el Señor nos ha mandado a hacer un trabajo. Y dice aquí que ellos reparaban y restauraban el templo. Cuando hablamos, por ejemplo, en el tiempo de Nehemías y todo eso, cuando los muros se estaban reparando, también el pueblo fue que necesario que trabajara. Entonces, no todo el tiempo es para trabajar y descuidar lo espiritual, pero tampoco no es todo solamente buscar al Señor, sino también tenemos que trabajar en la casa del Señor. Estamos hablando entonces de las diferentes etapas que tenemos. Amén. Ahora, vamos a otra diapositiva y a tiempos. ¿Cuál es la que tenemos? Etapas de enfermedad y de dolencia. ¿Sí? Filipenses 2:27. Hay etapas de enfermedad. Yo creo que estamos viviendo esa etapa de enfermedad. ¿Verdad? Como iglesia, podríamos decir que estamos en esta etapa de ¿qué? De enfermedad. Estamos cambiando en este tiempo de clima. Gracias a Dios hoy hace muy buen clima, pero vienen días fríos, ¿verdad? Y hablando como familia espiritual, pero ¿cuántas veces en nuestras casas, ¿verdad?, en nuestras familias, se enferma uno, se compone uno y se enferma el otro, o ya hay 2 enfermos juntos? ¿Sí? Hay etapas en nuestra vida, pero lo que decíamos al principio es que son etapas, tienen un principio y tienen un final. No son para siempre, ¿sí, hermanos? No son para siempre, sino tienen un límite en nuestra vida. Entonces dice la palabra de Dios en Filipenses 2:27. Pues en verdad estuve enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Está bien? Entonces dice que estuvo enfermo. Aquí tenemos un enfermo. Pero dice, en medio de la enfermedad Dios tuvo misericordia. ¿Por qué Dios permite la enfermedad, hermanos? Para mostrarnos su misericordia. Amén. ¿Por qué nos permite pasar por la enfermedad? Para mostrarnos que Él es nuestro sanador. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué oramos, hermanos? Oramos, ¿verdad? Y el Señor no hace un milagro inmediato. ¿Sabe para qué? Para mostrarnos cada día su misericordia.
¿sí? A veces decimos, bueno, quisiera que el Señor hiciera un milagro. Y Dios ha hecho milagros, que en el momento somos sanados. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Es más difícil, es más el trabajo que Dios hace en nuestro corazón a través del proceso. Por ejemplo, en este caso de no sanar inmediatamente, sino estar días enfermos, porque ahí tenemos la oportunidad de crecer en nuestra fe. Sí, hermanos, si el Señor porque lo hemos visto, hemos orado por gente que en el momento recibe el milagro. ¿Y sabe cómo a veces obra esa persona? Con ingratitud. Ya sanó y ya se va a hacer sus cosas, se olvida de Dios, se aleja de Dios. ¿Fue sanado para qué? Para seguir su camino. ¿Sí? Dios lo hace con un propósito, pero hermanos, si Dios hiciera cada vez milagros en nuestra vida, nosotros no tendríamos una fe como la que tenemos hasta el día de hoy. Si el Señor hiciera milagros, seríamos ingratos porque no veríamos en el proceso humano. Por ejemplo, cuando alguien se ha enfermado de una enfermedad terminal, a veces gente dice, ¿por qué a mí este cáncer? Supongamos. Pero hasta que no pasamos ahí y entendemos lo que es el cáncer, lo que conlleva, lo que se padece, ¿sí me explico? Y entonces oras y Dios te sana del cáncer, terminas muy agradecido porque entiendes lo que es eso. Yo decía, cuando mi papá padeció cáncer, Dios no lo sanó milagrosamente en el momento, fue un proceso. Pero paso a paso pudimos ver la mano de Dios. Y cuando Dios sanó a mi papá, lo dieron de alta de cáncer, eso fue algo maravilloso para nosotros. Porque vimos su proceso, pero también pudimos ver de todo lo que Dios lo había guardado, lo que Dios le había evitado. Que no lo hubiéramos entendido, apreciado, agradecido si en el momento hubiéramos venido, Señor, mi papá tiene cáncer, ¿verdad? Como sucede en algunas. Y Señor, sánalo de cáncer, y luego ver que en otros resultados no tenía cáncer. No tendríamos la gratitud, no tendríamos la fe que desarrolló ese proceso en la vida a través de la vida de mi papá. Entonces, hermanos, es ahí cuando nosotros pasamos por etapas de enfermedad, donde Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, donde aprendamos a depender de Él, cuando nosotros debemos aprender, hermanos, a esperar en Él, que somos bien desesperados, ¿sí? Somos bien desesperados, no queremos batallar. Les hemos dicho muchas veces, queremos que Dios nos sane inmediatamente porque no es tanto el afecto por el que está enfermo, ¿verdad? Sino porque no queremos batallar con el enfermo, ¿verdad? O sea, como está enfermo y hay que atenderlo y esto, o sea, a veces, Señor, pues sánalo, ¿no? Uno a veces oye la oración a veces de las mamás, hermano, que mi hijo, el Señor lo alcance, lo sane, ¿verdad? Pero uno ve no el amor, sino la situación de no querer batallar. Entonces, Dios utiliza todas las cosas para obrar en nuestra vida. Entonces, Él permite la enfermedad, la dolencia en nuestra vida, ¿para qué? Para que podamos aprender a confiar en Él. La siguiente, por favor. Sí tenemos otra, ¿verdad? ¿O ya? Sí, etapas solitarias. Salmo 102. Vamos ahí, es la última. Ya terminamos. Hay muchas que pudiéramos tocar. Salmo 102. Pero estas que tenemos aquí, hermanos, es con el propósito de que entendamos, hermanos, que toda nuestra vida, hermanos, es a base de etapas, de ciclos en nuestra vida. Amén. Y que necesitamos entenderlo, hermanos, para no estacionarnos en esas estaciones ni etapas. Salmo 102, 6. Soy semejante al pelícano del desierto,
Soy el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. ¿Está bien? Entonces, aquí nos habla de qué, de un pájaro ¿qué? Solitario. Habla de esos tiempos, hermanos, donde nosotros podemos estar rodeados de gente, pero sentirnos solos. ¿Sí? Hace días hablaba, me decía Ita de una compañera, y es cristiana. Decía que se puso a llorar con ella y le decía que se sentía muy sola, muy vacía, ¿verdad? Y yo le decía a Ita, mira Ita, es que uno puede tener todo alrededor, ¿verdad? Salud, economía, escuela, pero cuando uno siente un vacío, no es la necesidad de otra cosa, sino de Dios. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido un vacío? Y uno voltea a ver y dice, pues estoy bien, mi esposo, yo pues tengo la bendición de tener este esposo, mis dos hijos bien, no me hace falta nada. ¿Por qué siento este vacío? Porque nos hace ver la necesidad que tenemos de llenarnos más de Dios. Y todos nosotros lo hemos sentido, y no es necesidad de ir y distraernos, no es la necesidad de ir y buscar a alguien más, no es la necesidad de comprar algo nuevo. De hecho, ¿se acuerdan que la hermana Hicks en una de sus predicaciones dijo eso? Que muchas veces sentimos ese vacío, y ¿qué hace la gente? Va y compra algo nuevo, pero lo que está deseando es una nueva experiencia con el Señor. ¿Ha visto eso? Cuando la hermana dijo eso, yo me identifiqué con eso. Porque es cierto. Uno busca tener algo nuevo en ese sentido. Uno compra algo, aunque sea una cháchara, ¿no? Sí, dicen aquí cháchara. ¿Sí? Y ya como que le da un poco de gusto. Uno dice, bueno, a ver. A mí me pasó después de que la hermana dijo eso. Dije, bueno, sí es cierto, o sea, porque la hermana dijo eso. Muchas veces estamos buscando algo nuevo porque estamos queriendo llenar algo que está dentro. Pero nuestro corazón lo que anhela es una nueva experiencia con el Señor. Entonces, ese vacío, ese tiempo de soledad, hermano, donde nos sentimos solos, es un momento para tener una nueva experiencia con el Señor. Y puede usted estar rodeado de gente, puede estar rodeado de todo, pero hay momentos donde sentimos esa soledad y ese vacío. Porque ese vacío, hermanos, tiene que ser llenado por la presencia del Señor. ¿Sí, hermanos? El Señor nos lleva a esa situación para que podamos buscar una nueva experiencia. Imagínense que nosotros nunca sintiéramos esa soledad o ese vacío. Pues estaríamos más concentrados en todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero cuando el Señor viene y nos pone en esa etapa, es para darnos más. Es como lo que nos han estado predicando, ¿verdad? Que el Señor, nosotros le ponemos nuestra copa, Él la llena, pero luego Él pone un vaso más grande para ser llenado. Y en la medida que yo me lleno, Él va ampliando, ensanchando mi corazón, como lo hemos estado viendo, para poder ser llenado más de Él. Entonces, ese vacío, esa soledad que yo siento, es que necesita ser llenado con la presencia del Señor. Entonces, hay tiempos en los que yo puedo caminar acompañado, hay tiempos en los cuales yo puedo juntamente con mis hermanos buscar, pero hay tiempos, hay etapas donde el Señor me lleva a estar a solas para poder llenar ese vacío de mi corazón. Entonces, hermanos, son etapas, son momentos en los que el Señor nos lleva para que nosotros podamos tener diferentes experiencias, para que podamos hacer diferentes elecciones en nuestra vida, amén. Y nada es para siempre, ¿verdad? El Señor alterna en nuestra vida a fin de que podamos ir avanzando y podamos ir creciendo. Dije, perdón, ¿qué? Que podemos crecer cuando profetizamos la palabra de Dios. Ok, estábamos hablando de los huesos secos, ¿verdad? Que cuando yo estoy seco,
¿verdad? Estoy seco, yo puedo profetizar la palabra para recibir la vida que necesito. Aquí voy a poner este ejemplo. Muchas veces nosotros cuando estamos secos dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios y estamos ahí en esa condición. No siento nada, pues no levanto las manos. No siento ganas de orar, pues no oro, ¿verdad? Porque les decía al principio, Dios nos da un lado de don, donde yo sin esforzarme mucho, doblo mis rodillas y ya estoy quebrantado, ya estoy sintiendo el Espíritu Santo, apenas levanto las manos y ya el Señor me está llenando con su Espíritu Santo. ¿Me explico? Ese es el lado del don, donde Dios me lo da y a mí no me cuesta, Él me está bendiciendo. Pero en el lado del crecimiento, por eso les hacía la aclaración, estas etapas están del lado del crecimiento, porque yo tengo que escoger que aunque yo no sienta, yo por convicción lo hago. No siento orar, es más, decíamos, ¿verdad? No puedo interceder, tengo que hacerlo en petición porque no fluye el Espíritu Santo, pero voy a orar porque sé que debo orar. Entonces yo estoy creciendo porque yo estoy del lado del desarrollo moral, porque aunque no siento, yo estoy haciendo una elección. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ahí en el lado del don no hay crecimiento. El crecimiento se lleva a cabo en el lado de qué. Perdón, el crecimiento se lleva en el lado de la prueba donde no sentimos nada. Entonces, cuando estábamos hablando de profetizar, es cuando nosotros, aunque estamos en medio de la sequedad, podemos utilizar la palabra. Yo les decía, ¿cómo podemos salir del desierto pronto? Cuando nosotros usamos la palabra, ¿no? Como decíamos, el profeta empezó a profetizar sobre los huesos secos y los huesos secos tuvieron vida. Entonces yo me puedo sentir seco, pero empiezo a profetizar, ¿verdad? Empiezo a utilizar la palabra, empiezo a clamar la palabra y entonces la misma palabra en mí obra esa vida. Yo me sentía seco, pero empecé a bendecir, por ejemplo, al Señor, ¿no? Empiezo a decir, Señor, no siento nada, pero tú eres santo. Alabo, bendigo tu nombre, Señor. Entro por tus puertas con alabanza, vengo con reconocimiento. Entonces empiezo a usar la palabra y la palabra de Dios que tiene vida empieza a encender en mi corazón ese anhelo, ese deseo, pero ya no es un don, ya se convierte en una experiencia de crecimiento en mí. Porque ya no fue por la emoción, sino fue por la decisión, por la elección de no sentir, pero saber que es lo correcto, de saber que Dios merece. Entonces, ese es el lado donde utilizamos. Ahora, en cuestión de profetizar la palabra, decíamos, ¿verdad? El Señor venció al enemigo con la palabra. Entonces, es cuando, si yo no solamente tengo sequedad, sino estoy batallando con pensamientos o con sentimientos, utilizo la palabra para vencer esos pensamientos y esos sentimientos. Entonces, les decía, el desierto está del lado de ¿qué? Del desarrollo, del crecimiento. Cuando estamos emocionados, sentimos, el Señor está obrando del lado del don, pero nosotros tenemos que crecer. Amén. Y Dios alterna las dos cosas en nuestra vida. Sentimos y no sentimos, pero cuando no sentimos tenemos que escoger. Amén. Y esa experiencia que recibimos nadie nos la puede quitar. ¿Sí? O sea, nadie nos la puede quitar porque fue del lado del crecimiento. ¿Está bien? ¿Sí, hermana, me expliqué? ¿Sí? Entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a rogar por la palabra que hemos oído, que el Señor la selle con su sangre. Y hermanos, y pedirle al Señor que Él abra nuestros ojos para poder discernir, para poder entender en qué etapa estamos. Amén. Que si estamos en alguna de estas etapas de nuestra vida, creamos que el Señor tiene un propósito ahí. Entonces vamos a ponernos de pie, ya estamos sobre el tiempo, los levitas tomen su lugar. Entonces vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, sabemos que tú eres bueno, que tú, Señor, tienes un tiempo para nosotros.
Sabemos, Señor amado, que tú obras en nuestra vida a través de ciclos, a través, Señor, de balanzas, a través de etapas en nuestra vida, Señor. Tú nos llevas, Señor, a situaciones, a momentos donde nosotros podamos crecer. Señor, tú nos llamas y nos llevas a diferentes tiempos donde tú quieres hablar a nuestro corazón, donde tú quieres probar nuestro corazón. Señor, qué tan decididos estamos, qué tan convencidos estamos. Si las circunstancias, Señor, que vienen a nuestra vida nos pueden apartar de ti, o las situaciones que vienen a nuestra vida nos van a acercar más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a escoger correctamente. Ayúdanos a no depender de la emoción. Ayúdanos a no vivir y a caminar solamente contigo cuando todo está bien. Sino ayúdanos, Señor, a escoger correctamente, y aun cuando nos sintamos, que podamos escoger por ti, por tu palabra, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Tú sabes, Señor amado, en qué etapa nos hemos detenido. Tú sabes en qué etapa de nuestra vida, Señor, hemos decidido ya no caminar. Muévenos, Señor, empújanos, llévanos hacia adelante, Señor. No nos dejes quedar postrados en el desierto. Empújanos, motívanos, llévanos hacia adelante. De tal manera, Señor amado, que podamos llegar a la meta, Señor. Que ni aún, Señor, la soledad o el vacío nos aparte, sino podamos llenarnos más de ti. Llénanos más de ti, Señor. Llénanos más de tu palabra, Señor. Llénanos más de ti, Jesús. Ven y toma nuestra vida en esta hora, Señor. Toma nuestra mano y llévanos al final, Señor, del camino. Puede decirle en esta mañana: Señor, toma mi mano. Hermano, ¿cuánto nos faltará de tiempo para que el Señor venga? No lo sabemos, pero yo sí creo, nos lo han predicado. Tenemos el tiempo justo para llegar a esa meta. Tenemos el tiempo justo para crecer a la estatura de ese varón perfecto. Dígale: Señor, toma mi mano y no me sueltes. No me sueltes, Señor. Dígale: Señor, no me sueltes. Aunque vengan circunstancias, no me sueltes, Señor. En esta mañana, con entendimiento, hacemos una elección por ti. Y te decimos: Señor, no sueltes nuestra mano. Si más adelante vienen situaciones, si más adelante, Señor, viene, Señor, aflicción, viene algún tropiezo, Señor, no nos sueltes de la mano. Haznos pasar por el medio del desierto, Señor. Haznos pasar por el medio del desierto, Señor. No importa las voces, Señor, que se levanten. No importa el ataque que venga, Señor, que podamos atravesar el desierto con victoria. Que ningún pensamiento, ni ningún sentimiento, ni ninguna persona, Señor, nos pueda alejar de ti, Señor. Que podamos pasar el desierto con victoria, Señor. Toma nuestra mano, haga una decisión constante, haga una decisión consciente en esta mañana. Y dígale: Señor, no quiero que nada me aparte de ti. Toma mi mano, Señor, y no me sueltes. Te lo ruego en el nombre de Jesús. No me sueltes, Señor. Que no importa la etapa que esté viviendo, yo pueda permanecer firme. Que no importa la etapa que venga el día de mañana, yo pueda estar parado, firme. Yo pueda estar convencido, Señor. Yo pueda permanecer fiel.
yo pueda permanecer viendo la cruz del Calvario. Yo pueda permanecer, Señor, amándote a ti sobre todas las cosas. Toma nuestra mano y no nos sueltes, Señor. Toma nuestra mano y no nos sueltes, Señor Jesús. Vamos a adorar en esta mañana al Señor. Vamos a venir y vamos a cantarle, vamos a adorar.